Hola Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a España, América, buenas tardes a todos. Pues bueno, como ya me han dicho, no tengo más que presentarme, era muy larga la presentación, así que sin más os cuento mi trabajo, vamos, nuestro trabajo. Lo primero, dar las gracias por contar con nosotras para que os demos un poquito de lo que hemos intentado hacer, ¿vale? Este trabajo sale de nuestra unidad de heridas crónicas complejas. Es una unidad que solamente está formada por enfermeras. Nos apoyamos en todo el personal que tenemos alrededor en un hospital como es el nuestro, pero básicamente el trabajo diario es solamente hecho por enfermeras, ¿vale? La presentación, como habéis visto, si se ve, no sé si la veis. Sí, Ahí, sí, perfecto. perfecto. Le hemos puesto de nombre el punto crítico en la herida, adecuación de la toma de muestras en heridas crónicas complejas. Junto a mí, que queda así mal, están mis dos compañeras, que son Ana Belén Sánchez de la Ventana y Begoña Fernández Ruiz, que sin ellas pues no podríamos haber hecho esto, ¿vale? El trabajo lo vamos a presentar lo primero diciendo por qué nos creíamos que era importante ver las heridas desde este punto de vista que era la infección, porque muchas veces nos centramos mucho en las curas y no vemos un poquito el más allá. Luego miraremos los objetivos, qué metodología hemos utilizado, los resultados y qué conclusiones hemos llegado, que las conclusiones, más que conclusiones, digamos que son un poquito hacia dónde queremos ir, porque parece ser que no nos vamos con las conclusiones que hemos tomado a parar aquí. Lo primero que os quiero contar es que es una herida crónica. Pues últimamente, además, estamos en un proceso muy de cambio porque hemos pasado de tener a las lesiones muy encasilladas en lesiones por presión, lesiones diabéticas, lesiones venosas, lesiones arteriales, a relacionarlas todas un poquito más y ponerlas en el contexto de herida crónica o, como ya se está diciendo y evolucionando, lesiones relacionadas con la dependencia, ¿vale? Estas lesiones no son más que lesiones que no progresan de manera ordenada, son lesiones que no llevan las fases normales de la cicatrización, quedándose estancadas o mostrando una evolución retardada. Normalmente no solamente son los factores extrínsecos los que nos hacen que estas lesiones evolucionen así, es decir, no solo todo es la cura, sino también los propios factores intrínsecos del paciente hacen que estas lesiones acaben estancándose. La fisiopatología de las heridas crónicas se caracteriza por tener una inflamación persistente, un retraso en la formación de nuevos tejidos, un retraso en la alteración angiogénica y un incremento de la carga bacteriana y biofil por la exposición que tienen estos tejidos al exterior. Esto es muy importante saber que es en la evolución normal de una lesión crónica, porque es aquí donde va a ordenarse todo el trabajo, en pensar que la carga bacteriana está en esa lesión, directamente está. Como hemos dicho, como tenemos una multitud de lesiones que se encasillan en lesiones crónicas, los últimos estudios muestran que las lesiones pues, relacionadas con las dependencias más comunes son las lesiones venosas. Entre un 75 y un 80% de las lesiones de los miembros inferiores. Esto lo recalcamos porque a la hora de curar las lesiones, a la hora de hacer algo, son lesiones que se favorecen de un tratamiento, digamos, más activo, ¿no? Como pueden ser unas lesiones más isquémicas que tendrían un tratamiento más conservador, ¿vale? ¿Y por qué? ¿Por qué nos parece importante, aparte por ser nuestro trabajo diario en la unidad, plantear algún trabajo sobre las heridas? Pues sobre todo porque nos dicen que casi un 0,50 de la población general tiene una lesión relacionada con la dependencia, una herida crónica. Que en los pacientes mayores de 65 años es un 3% de prevalencia, ya en los mayores de 74 hablamos hasta de un 5% de prevalencia. Y que el 70% de estas heridas presentan colonización crítica. Esto es el prepulsor a lo que nos llamamos infección, que no quiere decir que sea la infección, como decimos, pero sí el propulsor. El envejecimiento de la población y la cronicidad de los pacientes hacen que este índice de lesiones relacionadas con la dependencia sea cada vez más expositorio. Entonces, nos parece importante, no solo por lo que hemos dicho, por nuestro trabajo diario, sino por el alcance que tiene a nivel más mundial, el
presentar un trabajo sobre esto. Y aquí llegaba el problema. ¿En qué problema nos parecía en nuestra práctica diaria? ¿Cuándo está una herida contaminada y cuándo está una herida infectada? Este es el principio del todo, como digo yo, el principio del final. Pues como hemos intentado, bueno, intentamos siempre explicar y siempre decir, contaminación en una lesión, digamos que siempre hay, y más cuando el tiempo de evolución se alarga. Siempre, pues hablan en los últimos estudios casi del 80% de las heridas crónicas están contaminadas. Si a esto le decimos que casi la mitad de las lesiones crónicas son recidivantes, es decir, ese porcentaje del 80% casi se nos duplica. ¿Vale? ¿Cuándo tenemos que decir la herida está infectada? ¿Tenemos que tomar muestras? ¿Tenemos que tomar antibióticos? Pues como hemos dicho que la gran mayoría de las lesiones están contaminadas o colonizadas, tendremos que saber en qué momento tomamos la decisión de tomar esa muestra. Pues sobre todo es donde va a entrar nuestro rigor clínico lo que más. Tenemos muy claro los síntomas de infección para cualquier sitio, cualquier parte del cuerpo, cualquier patología que nos dé un sintomatología. Pregunto, ¿cuál dolor en una lesión? En una lesión son exactamente los mismos. Nosotros tenemos una lesión visual que tiene que tener una sintomatología que nos haga prever de una infección. Además, como toda infección, tanto si es en la piel como si es en cualquier parte del cuerpo, se va a asociar a una infección clínica. Y las infecciones clínicas suelen dar la cara por lo que vienen siendo patologías de infección, fiebre, analíticas alteradas, cualquier situación que nos haga ver una infección. Pues en las lesiones crónicas es lo mismo. Cualquier signo o síntoma que nos haga ver una infección, en la lesión estará. Vale, ¿por qué decimos vamos a tomar una muestra? ¿Qué pasa en la toma de muestras? Ya hemos decidido que nuestra lesión está infectada. Era el primer apartado que teníamos que decidir como personal que nos estamos enfrentando a un paciente con una lesión. Lo siguiente es, vamos a sacar la muestra. Otra parte que quisimos analizar, porque no solamente veíamos que el error estaba en cuándo tomar la lesión, ahora ya tomamos esa muestra y también vemos que pueden haber errores en la toma de muestras. El muestreo sin preparación del lecho de la lesión. El sesgo de que la visual y el aprendizaje siempre se ha hecho así y cosas así, de cuanto más sucia tomamos la muestra, mejor porque más bichos nos van a salir, es un error en la toma de muestras. Limpiar las heridas con antimicrobianos y antibacterianos antes de tomar la muestra también es una interferencia a la hora del análisis de esas muestras. Y luego teníamos muchos problemas en el transporte de las muestras. Dónde se transportan, dónde se cogen, cuánto tiempo pueden estar fuera. Todos esos errores que habíamos visto en nuestra práctica habitual nos hicieron tomar la decisión de iniciar el trabajo que estamos presentando. Lo primero que nos planteamos fue la técnica. Trabajando ya en una unidad así y viendo las dificultades que había para que la gente tomara las muestras de forma correcta, además la toma de muestras de las bibliografías que hay publicadas nos daban estos niveles de evidencia. El nivel de evidencia de la biopsia tisular es el más alto. ¿Qué nos pasaba? Que a nivel preparación del paciente y preparación del personal que iba a sacar la muestra, era una toma de muestras muy invasiva, con mucha preparación y necesitábamos de material que no podíamos disponer de él. La siguiente toma o prueba para la toma de muestras es la punción o aspiración. Su nivel de evidencia es alta y moderada. ¿Qué pasa con esto? Que necesitamos una herida que esté preparada, digamos, para tomar una punción o aspiración. Esto quiere decir que tenga un material líquido que podamos aspirar, cosa que no nos pasaba en muchas lesiones. Entonces también nos dio un poco de freno el decir nos vamos a tirar por esta
forma de tomar la muestra. Entonces, la siguiente técnica es el hisopo o técnica de Levin. Es la técnica más superficial, es la menos invasiva, cierto es que es la técnica que es menos selectiva. Como nuestro trabajo consta de nosotras, de nuestra unidad y la unidad de microbiología, ellos nos dijeron que una técnica de Levin bien tomada, con el hecho preparado bien y con unas guías bien hechas, podría servir perfectamente para aislar el bicho que sea más cuantitativo en la lesión y así poder dirigir el tratamiento antibiótico que al final es para lo que estaba hecho este vídeo. Entonces decidimos que fuera esta la técnica por preparación, porque disponíamos de todo el material necesario y por la menos invasión del paciente. Las palabras clave de este trabajo son heridas crónicas, infección, toma de muestras y enfermería de práctica avanzada. Un poco lo que he venido contando solamente en el contexto. Una vez que ya trabajamos todo el tema, nosotros teníamos muy claro que existía un problema, que veíamos un problema, nosotros solo comunidad, que en la bibliografía nos había dicho que sí que existía el problema, que la toma de muestras era importante. En el hospital surgió la Comisión de Adecuación de Práctica Clínica. Es una comisión que valora las prácticas de no hacer y las prácticas que no aportan valor a los pacientes. De esa comisión formábamos parte una persona de la unidad y cuando se decidió que se plantearan pues algunas cosas para hacer a nivel hospitalario, se planteó desde la unidad que teníamos un problema con la toma de muestras, que nos parecía que había una toma de muestras indiscriminada en el hospital sin valoración clínica de las lesiones que se estaba tomando y eso repercutía en que los pacientes estaban tratando con antibióticos, además de que nos comprometía el aislamiento de muchos pacientes, lo que supone un aislamiento hospitalario y el coste que va asociado a esto. El servicio de microbiología, también presente en esa comisión, decidió coger el guante con muchas ganas también, porque ellos habían observado lo mismo, que al fin y al cabo eran los que analizaban las muestras que recibían de los servicios. Una vez hecha la simbiosis entre las dos unidades, decidimos ponernos a trabajar. Lo primero que creamos fue el equipo de tanto el personal de la unidad de heridas como el personal de microbiología para ver por dónde intentábamos abarcar el problema que habíamos planteado. El objetivo que nos planteamos fue analizar la evidencia científica sobre la toma de muestras microbiológicas, evaluando su adecuación, técnicas e impacto en la precisión diagnóstica y seguridad del paciente. Es decir, ver de dónde partíamos, si era verdad lo que habíamos intentado, lo que habíamos leído hasta ahora y lo que teníamos en la cabeza, y con eso hacer unas acciones de mejora para intentar mejorar la toma de muestras. Como objetivos específicos, queríamos definir el concepto de herida crónica y describir su prevalencia e impacto epidemiológico, revisar el impacto de la infección en la evolución y pronóstico de las heridas crónicas, identificar las indicaciones clínicas adecuadas para la toma de muestras en heridas crónicas y describir y comparar las diferentes técnicas de tomas de muestras analizando sus ventajas y sus limitaciones, destacar el papel de la enfermería en la adecuación del proceso de la toma de muestras y evaluar el impacto de la intervención formativa online sobre el conocimiento de los profesionales sanitarios respecto a la toma de muestras microbiológicas. Muchas cosas, pero es verdad que era un trabajo que ya veníamos haciendo, que nos parecía que de diferentes puntos ir mejorando cosas iba a mejorar el trabajo diario y con ello empezamos a trabajar en la metodología. Por un lado, trabajamos la metodología en el sistema del circuito asistencial y lo que hicimos ahí fue analizar retrospectivamente la toma de muestras que teníamos en el primer trimestre del 2025 y después analizar el mismo trimestre del 2026 para que viéramos las acciones que habíamos tenido entre medias, que luego contamos a continuación. Por otro lado, creamos un circuito entre las dos unidades de heridas crónicas y microbiología para poder ver la diferencia de tomas de muestras que se venían desde la unidad tomadas por las enfermeras, digamos,
más avanzadas en esta toma de muestras, que eran las enfermeras de la unidad, y poder compararlas con el resto de tomas que venían de los servicios hospitalarios. En cuanto a la actividad formativa, como el hospital que tenemos es un hospital muy grande, decidimos primero centrarlo en unidades, en 3 unidades, que son las de urgencias, geriatría y cirugía vascular. ¿Por qué estas 3 unidades? Porque cuando se hizo el análisis de la toma de muestras, eran las 3 unidades que más incidencia tenían en la toma de muestras. Entonces, pues nos pareció buena idea y abarcar al más personal de estas unidades, que era el que más tomaba muestras. Después evaluamos la formación mediante cuestionarios pre-test y post-test. Los resultados que obtuvimos en el circuito asistencial, es decir, en ese circuito en el que analizamos las muestras en el primer trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026, elegimos este tiempo, lo primero por intentar que el tiempo fuera el mismo, para evitar un poquito disminuir los sesgos, utilizando el mismo trimestre del año, para que las patologías de los pacientes que hubiera ingresado fueran las más parecidas posibles, ya que los sesgos en heridas crónicas suelen ser muy elevados porque cada paciente es distinto. Entonces, cada paciente que tiene una herida tiene tiene unas comorbilidades distintas en sí mismo. Perdón, que ha habido ahí un decalaje. Una vez que analizamos estas muestras, lo más llamativo que sacamos fue que de las muestras que habíamos analizado en el primer trimestre, el 25% se desestimaban porque la técnica era mala, la técnica de recogida era mala. Entonces, no se podía aislar los microorganismos que tenían esas muestras. Es decir, habíamos tomado una muestra al paciente, pero esa muestra directamente en el servicio de microbiología se iba a tirar porque no se podía analizar. Tras la actividad formativa y todas las acciones de mejora que habíamos hecho, en el segundo análisis vimos que de las mismas tomas de muestras en el mismo trimestre, solamente un 10,8 de esas muestras habían resultado no válidas. Habíamos reducido casi a la mitad las muestras que se habían, digamos, tirado a la basura. Nos parecían unos resultados clínicamente, pues eso, relevantes, como ponemos al lado, porque habíamos puesto como muestras que eran eficientes como muestras que iban a ser válidas un 67% de las muestras, mientras el 48% anterior. El tiempo de procesamiento tras la formación, es decir, cuando la gente ya había visto que la formación que habíamos propuesto, fue de 72 horas a 48 horas. Y las incidencias en la recogida de muestras, es decir, las incidencias de cómo se había identificado la muestra, de qué herida era, el paciente, todas esas cosas pasaron de un 12,3 a un 3,4. Nos parecía bastante relevante la formación, lo que había hecho en estas impacto en el circuito asistencial. En cuanto a la parte, el curso que se planteó en las 3 unidades era un curso de Moodle que duraba como media hora, haciendo el pretest y el posttest, y en él había 2 módulos de formación. En el primer módulo de formación teníamos una parte que nos decía qué eran las heridas crónicas, cuando era un sistema cuando estaban infectadas, cuando teníamos que tomar las muestras, y el segundo módulo de Moodle nos decía cómo tomar la muestra y cómo transportarla hasta el laboratorio de microbiología. La participación fue de los personal de estas unidades, tantos médicos, enfermeras como los técnicos de microbiología, y el total de pacientes fue de profesionales fue de 95 profesionales. En el pre-3 había una nota media de un 6,76 y en el post-test tuvimos un aumento de conocimiento con una nota media del 8,6. A nivel cualitativo, las
opiniones de los profesionales que hicieron el test fue que la claridad en la explicación y visualización del método Levin les parecía importante para su práctica diaria. La diferenciación vital en la práctica diaria entre colonización e infección, otra cosa que era lo que nosotros habíamos previsto desde el principio iba a ser muy complicado. Y que la accesibilidad del trabajo del curso a través de la plataforma Moodle les había resultado cómodo para no tener tiempo fuera de su práctica habitual. Lo podían haber hecho, lo podían estar haciendo mientras estaban en su práctica diaria. Como conclusiones, pues la verdad que sacamos mucho. La primera es que la estandarización del circuito, es decir, un protocolo, un circuito cerrado, las unidades que más se involucran en este circuito, que era la de heridas y la de microbiología, nos reduce drásticamente las muestras no válidas, garantiza la trazabilidad absoluta y optimiza los tiempos de respuesta del laboratorio. Lo más importante es la formación. La educación continua radica la variabilidad clínica y asegura que la técnica de Levin se aplique bajo indicaciones estrictas. Y el impacto final. La suma de conocimientos y estructura permite optimizar decisiones clínicas, reducir drásticamente el uso inadecuado de los antibióticos y frenar el avance de las resistencias antimicrobianas. Al tener analizado precisamente el bicho o el microorganismo que está en las lesiones. Con todo ello, aumentamos lo que para nosotros era muy importante, sin olvidarnos que veníamos de una comisión de adecuación de prácticas de NoHacer para que el paciente estuviera mejor en el hospital. Con todas estas excelencias diagnósticas, aumentamos la seguridad del paciente, que era el objetivo prioritario de nuestro trabajo. Muchas gracias a todos. Espero os haya resultado interesante y cualquier cosa dispuesta a contestar a las preguntas si tenéis alguna duda. Ana, muchas gracias. Me ha gustado mucho. Me ha sorprendido mucho varias cosas. Lo primero, el porcentaje de médicos que es superior al de enfermeras haciendo la formación. Sí. Lo segundo, una cosa tan tonta como podemos creer que es la recogida de muestras, la repercusión que tiene, y lo habéis analizado y enhorabuena por los resultados que habéis tenido. Yo no desconocía que se desecharan un 25% de las muestras, me parece una barbaridad. Y luego, pues eso, la importancia de poder de hacer una técnica realmente que aparentemente es sencilla, hacerla bien, con criterio. Y yo estoy muy metida en el do not do también, el no hacer por hacer, ¿no? Sino realmente las cosas que son necesarias. Me ha parecido una iniciativa fabulosa. De verdad, que parece, vuelvo a repetir, parece que tomar una muestra, ¿no? De una herida, que coges el hisopo, haces así, pues no, vamos, me parece que nos has reflejado la importancia de cada una de las cosas que hacemos en nuestro trabajo y la repercusión que puede tener el no hacerlo bien. Os quería preguntar, ¿os habéis planteado una guía de práctica clínica con esta técnica? Seguramente sí. Lo primero que se va a hacer es todos los resultados se presentan en la comisión de adecuación, seguramente para finalizar este año, y con ello intentaremos plantear la guía para poder extrapolar los resultados a todo el hospital, incluso a nuestros centros de atención primaria, que también tenemos un problema del índice de toma de muestras elevado en lo que es el exterior al hospital. Sí, seguramente sí. Enhorabuena, Ana. Muchísimas gracias por compartir vuestro trabajo con nosotros y esperamos esa guía. Gracias. Ya nos contaréis. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, Ana, Gracias me sumo a las felicitaciones de Marian. Enhorabuena, es un tema muy bien planteado y expuesto. A pesar de que hemos tenido algunos problemas técnicos con la conexión de Internet, que no era muy adecuada, pero bueno. Mira, no, pero aún así se te ha entendido perfectamente todo. Bueno, si no, yo os lo repito aún, si me paso el Muy bien, pues nada, sin problema. Te quería preguntar, ¿qué barreras os habéis encontrado a la hora de poner en marcha
este modelo integrado de circuito clínico junto con la formación de los profesionales? Lo más importante a veces, o la barrera prioritaria que nos hemos encontrado es que a veces, sobre todo, no solamente barrera como tal del hospital, sino barrera en lo que es las lesiones. Las lesiones a veces en los pacientes no son iguales en todos. Entonces nos hacía el inicio de tomar las muestras decir, vamos a mandar unos datos que a lo mejor la gente plantea que tiene muchos sesgos porque las lesiones no son iguales. Por eso la primera barrera fue cómo definir en qué pacientes íbamos a empezar a tomar la decisión de analizar. Esa es la primera barrera. Y luego, a nivel formativo, es verdad que iniciamos queriendo hacer los cursos presenciales, pero es verdad que no tuvimos tanto éxito como el curso de Moodle. La asistencia en los presenciales es menor porque tienes que coger a los pacientes, como además eran médicos, enfermeros, mucha gente, en un momento que pudieran todos y fue muy complicado. Entonces ahí tuvimos que, digamos, recular un poquito e irnos a los cursos online. Las dos barreras más que más traspiés nos han dado quizás. Muy bien, mira, te preguntan desde el chat, te están haciendo, bueno, te felicitan por el trabajo tan bueno. Y entonces dicen, por ejemplo, ¿creéis que la recogida de las muestras de las heridas debería de ser criterio también de enfermería? Es decir, que no solo se realice por orden médica. Creo y lucho a diario. Ya te he dicho que nuestra unidad es plenamente enfermera. Nosotros la verdad que ya trabajamos así, directamente casi todos, digamos, los servicios tienen muy en cuenta nuestra opinión a la hora de tomar la muestra. Y creo que en las lesiones, como he dicho al principio de mi ponencia, tenemos que saber la sintomatología y los signos de infección claros. Y las enfermeras creo que sabemos muy claros cuáles son los signos de infección y podemos tomar la muestra. Sí. Te siguen felicitando en el chat, pues enhorabuena por tu trabajo. Entonces hay una pregunta Gracias. también aquí que se realiza desde Funciden, que dice, ¿creéis que en la práctica clínica se sigue pidiendo cultivos más por rutina que por indicación real de infección? Sí, en la práctica clínica y en la práctica habitual. En la práctica habitual, sí, sí. Ambas dos, sí, Pues, se piden más por rutina. Sí, sí. Yo siempre digo, a lo mejor queda un poco mal, pero siempre digo que cuando tú tienes una infección de orina y terminas el antibiótico, no te vuelves a tomar una muestra. Y en las lesiones, como la herida sigue sin curar, volvemos a tomar muestras. Ya. Estupendo. La verdad, pero bueno, pues lucharemos nada, con te ello, siguen, ya con te ello. digo, bueno, en el chat te siguen felicitando, excelente trabajo, enhorabuena, en fin, que Gracias. muy agradable, muy bonito, muy bien expuesto y que contamos contigo Muchas para gracias. futuras ocasiones, ¿de acuerdo, Ana? Para lo que Pues necesitéis. Gracias. Enhorabuena por Muy el amables. trabajo, Ana. Gracias, Ana. Hasta luego. Buena tarde. Hasta Adiós, luego. adiós.